haces aquí? Pensé que no vendrías más. Y más después de confiarte mi historia. En esta época de frío no necesito comer tan a menudo. Pero ya que estás aquí, ¿o acaso no vienes a alimentarme? ¿No? ¿Ya no deseas alimentarme? Entonces, ¿qué haces aquí? ¿No duermes bien? ¿Te encuentras cansada, cansado, abatido, abatida? Por las noches, mientras duermes, te agotas, te ahogas y sientes tal angustia que despiertas entre los sudores fríos. Ya lo veo. Algo te atormenta por las noches y te llena la cabeza de pesadillas. Lo huelo en ti, su aroma es un olor muy particular, a podredumbre, cenizas y aliento de la oscuridad. Vaya, vaya, estás en un grave problema. ¿Estás temblando? ¿Es frío o es miedo? ¿Qué es lo que te ronda? ¿Qué es lo que te molesta? No puedo ayudarte si ya no quieres alimentarme. Así que simplemente puedes esperar a morir. Pronto, 3 días. Solo te quedan 3 días de vida. Hasta que eso que te ronda acabe tragándose tu alma. ¿Ahora quieres mi ayuda? ¿Así? ¿Me darás tu miedo a mí? Ya ves que yo no soy tan mala como los demás seres de la oscuridad. Yo solo consumo lo justo y necesario. Deja de replicar. Que aún sigas vivo en mi presencia no quiere decir que no pueda reventar todos los huesos de tu cuerpo con solo un chasquido de mi lengua. ¿Quieres mi ayuda? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Perdona. Pues es simple. Si quieres mi ayuda, solo debes prometerme que no le darás tu miedo a ningún ser más. ¿Entendido? Entonces, sellemos el pacto. Siéntate y mantén en silencio
tu boca apestosa de humano. Mientras preparo nuestro sello, un poco de mi sangre. Dame tu mano. Solo sentirás una uña contra tu carne. Así, un poco de tu sangre. Y ahora solo barro y agua del arroyo. Mezclamos muy bien la mezcla. Ya sé que piensas que estoy loca, pero te he demostrado que puedo ser muy buena contigo. Sangre de mi sangre, tierra de mi barro y un poco de tu miedo. Beberé. Delicioso. Muy bien. Ahora tú, bébelo. Así, lentamente. No pongas esa cara. No está tan malo. Ahora, yo, Noroi, bruja del barro. Tú, simple mortal, portador de miedo. Ahora me perteneces hasta que la muerte te condene por naturaleza. Puedes irte. No tengo hambre. Esa cosa ya no te molestará más. ¿No quieres irte? ¿No quieres irte sin saber qué es lo que te molestaba? Malditos mortales. De acuerdo. Te lo explicaré. Pero sentirás un cosquilleo y cuando termine de hablar deberás hacerte olvidar. Ya que esa cosa debe ser desconocida y nadie debe saber su nombre. ¿Cómo se llama? La pesanta. La pesanta. La pesanta. Ese demonio, bestia, ser, fue conocida en la zona del norte de España, concretamente en Cataluña, exactamente desde los tiempos más antiguos. La pesanta es un animal mitológico con forma de perro enorme. Raramente aparece como un gato. Nadie conoce su sexo. Normalmente vive en cementerios o iglesias antiguas, aunque puede vivir en cualquier parte, siempre que tenga dónde esconderse. Selecciona a sus víctimas, elige a las más temerosas, las sigue hasta que se mete por las noches en sus casas y se coloca en el pecho de esta gente, disfrutando. Oprime el pecho, dificulta la respiración y provoca angustia y pesadillas. Las pocas personas que la recuerdan comentan que su aspecto es peludo y negro, con patas de acero, pero agujereadas de tal forma que no puede coger nada de la tierra sin que se le caiga.
Es difícil de observar porque si alguna vez se despierta, sale corriendo y no da tiempo más que de ver una sombra que huye, pero deja la presión de su peso en el pecho de su víctima. Descrita así, no da miedo, ¿verdad? Un simple perrito o gatito. Pero recuerda que te trajo hasta aquí. Hay que temerla, y mucho, ya que la pesanta te hace morir lentamente en sufrimiento a través de tus temores. Sí, sus víctimas tardan en morir. Noche tras noche se posa en sus pechos y la tortura en sus pesadillas. Puede estar así días, meses e incluso años, hasta que un día la víctima muere, siempre entre pesadillas horribles. Las pocas personas que escapan a la pesanta se vuelven locas, ya que entran en un estado de insomnio que las consume. Conocí a un hombre en 1830. En esa época me gustaba vivir entre vosotros los mortales. Ese hombre duró solo 2 semanas. La pesanta lo mató. Ahora vete. Ya sabes que te atormentaba. Anda, largo de mi bosque. Pronto olvidarás este momento. Y recuerda, ahora solo puedes tener miedo en mi presencia. Esa presa me interesaba. Pobre pesanta, ¿te quedaste sin su alma? Maldita seas, Noroi. Maldita estoy, y por si no lo recuerdas, me perteneces. Así que cállate y vete a buscar almas por el mundo. No entiendo qué le ves a ese simple mortal. Has devorado carne y huesos, pero este sigue vivo. Shh. Es un secreto. Lo que tú digas, Noroi. Maldita bruja come gusanos. Te he oído. ¿Quieres desaparecer? No, mi señora. Pues largo de mi bosque. Muy pronto, tu alma me liberará y entonces todo arderá.